encuentren muy, pero muy bien. Les habla el doctor Ángel Gavet. Tenemos hoy un jueves de wellness, una vez más con un tema muy interesante, el cáncer, y se debe a las múltiples preguntas que nos han hecho llegar a el Wellness Team. Un saludo, aquí está mandando Gil López desde Cuernavaca, igualmente Estela Mayorga desde Bogotá, Colombia, un gran saludo. Mi amiga Arcelia Díaz desde Aguascalientes, igualmente la familia Villagómez desde Morelia, Luz Mary Meneses también manda muchos saludos desde el Río de Oro y tengo también Marisa Llanes desde el Estado de México, Yolanda Barba desde San Antonio, Texas, donde vamos a estar reunidos el próximo mes de septiembre en San Antonio. Si tiene gente, pues invítala. Saludos de Monique desde Medellín, Colombia, igualmente. No comprendo muy bien el nombre, pero Luis Cariaga, mi amigo Cariaga desde Sonora, igualmente Manuel desde Ciudad de México, Mabel Gutiérrez desde Neiva, Colombia. Hay otra persona desde Esperanza, Yara desde Colombia, César Mijares debe estar en Utah, pero él es un viajero, entonces puede estar en cualquier lugar de este mundo. Mi amigo César, un saludo. Igual Edgar Cure, muchos saludos. Está de Utah y Colombia, ¿ven? Él tiene la mitad del cuerpo en Utah, la otra mitad en Colombia. Esos son los emprendedores de VidaFi, ¿no? Igualmente, pues nos manda saludos Silvia, María Lenciso desde Sonora, Guillermo Henao, también desde Cali, Colombia. Nos están ganando los amigos colombianos. Aquí hay más familia colombiana que el mismo mexicano. Mire, Dora Inés de Colombia, Oscar desde Bogotá, Jesús Puente desde Neiva en Colombia. Por fin, alguien, Clau desde Ciudad de México. Miren, los de México tienen que aparecer por ahí, ¿no? Y los de Estados Unidos. Pues bueno, Grace Alba de Toluca, pues hay mucha gente que se está conectando. Si empiezo ya a saludar, pues nos va a dar las 10 de la noche aquí, ¿no? Entonces, pues un gran saludo para todos. Disculpe si no los saludo uno por uno. Vamos a comenzar el webinar del día de hoy que tiene que ver con vamos a combatir el cáncer, ¿no? Vamos a aprender un poco sobre esta terrible enfermedad y también cómo podemos apoyar a las personas que la padecen o, ¿por qué no? ¿Por qué prevenirla? O sea, hay que prevenir el cáncer, la mejor actitud, ¿no? Entonces, pues las estadísticas no son para nada muy buenas. Hay una estadística que es del 2012 que pues decía que para el 2030, que ya estamos a la vuelta de la esquina, los casos mundiales iban a aumentar en un 50%. Es decir, que iban a aumentar de 14 millones a 21 millones de personas con cáncer. O sea, es bastante. Y el número de muertes también se proyecta que va a aumentar un 60%, de 8 millones de muertes a 13 millones de muertes. Realmente, pues esto sí es de verdad una verdadera pandemia. ¿Y cómo es posible que a pesar de los adelantos médicos, a pesar de una cantidad de adelantos que hay en la medicina, pues las estadísticas dicen que va en aumento? O sea, la enfermedad y la muerte también en aumento, ¿no? Se estima que hubo 18.1 millones de casos de cáncer en el mundo en el año 2020. O sea, esto es como bastante. Y cada año fallecen 10 millones de personas. O sea, que no podemos decir que hemos ganado la lucha contra el cáncer. Si de 18 millones fallecen 10 millones, pues todavía hay 8 millones allí que no creas que se salvaron. O sea, todavía están dentro de las estadísticas. Y los casos de cáncer más comunes son los cánceres de mama, el cáncer de pulmón, de colon, de recto y de próstata. De hecho, los cáncer, esta es una estadística, data del 2012 de Reino Unido, el mayor cáncer, el tipo de cáncer más común a nivel mundial es el de pulmón, y igualmente sigue el de mama, colon y recto, próstata, estómago, hígado, cuello uterino, etcétera, ¿no? El hecho es que realmente esta enfermedad que por demás es bien complicada, no cesa de causarnos problemas, ¿no? Y todos quizás tengamos cáncer. Realmente es como un pequeño punto que si lo vemos allí, pues todos quizás tenemos ya un cáncer dentro de nuestras células, pero algunos lo desarrollan y otros no lo desarrollan. Algunos crecen, otros no crecen.
En algunos el sistema inmunológico lo detecta y pues lo elimina, y en otras personas no. O sea, realmente pues es todo un problema y una mezcla allí de muchos factores, ¿no? ¿Por qué algunos lo desarrollan? ¿Por qué otros no lo desarrollan? O sea, ¿qué depende una cosa de la otra, ¿no? Pues te recuerdo que esta información no pretende sustituir al consejo médico profesional, tiene un carácter educativo, es basado en medicina preventiva. La idea es darte las herramientas para la prevención de enfermedades. Entonces, lo que vamos a hacer es prevenir el cáncer, y es parte de lo que vamos a hablar en este webinar del día de hoy. Como este webinar se está grabando, voy a poner rápidamente la primera lámina, simplemente para que la puedan tomar para la grabación, y seguimos con la presentación donde la dejé hace un momentico, ¿no? Recording in progress. Pues bien, hablamos sobre cómo combatir el cáncer, hemos hablado un poco de las estadísticas por demás alarmantes, hablamos también que todos quizás tenemos la posibilidad de desarrollarlo y otros no, y pues por supuesto que esta información es de carácter educativo y es basado en medicina preventiva, ¿no? Si tú tienes alguna condición médica que vamos a tratar el webinar de hoy, te invito a que consultes a tu médico. Tu médico tiene que hacerte una serie de exámenes y llegar a un diagnóstico para instaurar un tratamiento. Nosotros estamos acá para apoyarte y darte la herramienta para la prevención de esta enfermedad. Pues bien, vamos a comenzar aprendiendo un poco sobre cáncer, ¿no? El cáncer es una multiplicación rápida de células que se consideran anormales. Las células cancerígenas no mueren, eso es otra característica. Por eso también son complicadas, porque no mueren esas células, y no siguen una programación, no siguen las reglas del juego, ¿no? Pueden invadir tejidos, pueden propagarse a otros órganos. Ese proceso se llama metástasis, cuando empieza en un sitio del cuerpo y se diseminan hacia otro sitio del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es otra condición de las células cancerígenas. Y no es un proceso de hoy para mañana. No pienses que un día te hicieron unos exámenes y te dijeron, oiga, tiene cáncer, o un conocido, un amigo, un familiar. O sea, esto se necesitan años, incluso décadas, para que se formen estos tumores, ¿no? Y esto significa que hemos estado expuestos también a agentes cancerígenos que pueden ocasionar un colapso en nuestro sistema de defensa. Y eso no ocurre 2 días, 3 días, ocurre meses, ocurre años, que eso está socavándonos por dentro y que no hemos hecho ningún cambio en nuestra salud, no hemos hecho un cambio de estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas del cáncer? La primera es una mutación genética, realmente es una mutación genética. Fíjate que no te estoy hablando que es hereditario, te estoy hablando que es una mutación genética. Y día a día nuestras células se están dividiendo, y es el proceso de división celular, y ahí el código genético tiene que actuar y dividirse el ADN en ARN mensajero, y pues dar todo lo que es la parte de división genética, y allí puede haber un error que se traduce en una mutación, ¿no? También puede haber una interacción genética y puede haber carcinógenos, es decir, cosas externas X que pueden causar esa mutación genética, esa alteración a nivel de nuestro código genético. Pueden ser físicos, como la radiación. Entonces se sabe que si tú te vas a una planta nuclear y te pones a la radiación, te puede dar cáncer. O sea, eso es así. Igual los químicos. El amianto con que se fabricaban hace mucho tiempo techos de vivienda era cancerígeno, es cancerígeno. Las aflatoxinas que podemos consumir con alimentos contaminados con estas levaduras. El arsénico también causa cáncer. Y desde el punto de vista biológico puede haber virus, puede haber bacterias, puede haber hongos que causan cáncer, el mismo proceso de envejecimiento. El hecho de envejecer supone más alteraciones, más mutaciones genéticas. Y hasta los pensamientos se pueden traducir en problemas a nivel de código genético, ¿no? Y es que esta mutación es un cambio en la secuencia de nuestro material genético que se llama ADN. Entonces tenemos que una mutación se puede producir a partir de errores en la replicación de nuestro ADN durante el proceso que se denomina división celular. Cuando eso ocurre regularmente,
estamos sometidos a mutágenos, o puede ser una infección viral o puede ser algún agente de los que te comenté. Entonces vemos un material genético que está a tu derecha de la pantalla, que se está replicando, y fíjate que la copia original debería de ser así como la ves en esa figurita muy sencilla de explicar, ese circulito negro que ves en la parte de arriba de tu pantalla significa una copia correcta, debió ser una columnita moradita. Y resulta ser que fíjate que la copia mutada es una columna pero roja. Entonces esto significa una mutación y eso va a traernos consecuencias, ¿no? En el proceso de renovación celular ocurren esas posibles mutaciones. Y fíjate que el intestino se renueva cada 2 o 4 días. El hígado tarda entre 6 meses y un año en renovarse totalmente. Las células del sistema inmune, cada 1 o 5 días se está renovando. El cuello uterino, por ejemplo, cada 6 días. Entonces las células mueren y nacen otras, mueren y nacen otras. Y si en cada una de ellas que nace está sometida a factores que pueden causar esa mutación, esa célula ya va a venir con un problema. O sea, en la medida que ocurren más divisiones celulares, tenemos más probabilidad de tener un problema de cáncer, ¿no? El hecho es que son errores que se consideran, pues, errores muy costosos, porque están relacionados precisamente con nuestros genes y la fuente principal del problema es la mutación genética que proviene de la misma renovación de nuestras células durante el proceso de la división celular. El hecho es que hay lo que se llama factores epigenéticos. Epi, que significa que gira alrededor de la genética. Son factores externos a ti, que están en el ambiente donde tú vives. Y por ambiente quiero decir donde vives en tu casa, el barrio donde vives, el sitio, la interacción que tengas con contaminantes ambientales, los pensamientos que tengas en esa comunidad o en tu trabajo, lo que comes, lo que no comes, el ejercicio que realices o el no ejercicio que realices, todos esos factores pueden incidir en esa parte de la programación genética y prender como una bombilla, prender ese switch y se activa ese gen que estaba por allí dormido y entonces empiezan los problemas, ¿no? Empieza un proceso inflamatorio que va a generar un cáncer. El hecho es que se ha descubierto que hay factores de riesgo, es decir, factores que incrementan la posibilidad de tener cáncer. Esto no significa que es para todas las personas. Hay personas más sensibles que otras. Por eso tú puedes conseguir personas que han fumado toda la vida y tú dices, wow, pero ha fumado toda su vida, está de 80 años y no se ha muerto de cáncer. Es verdad, es así. Se adaptó ese organismo. Pero hay personas que fuman 1 o 2 años y ya les da un carcinoma pulmonar, un cáncer pulmonar. Y se hace la investigación y se hace la patología y se descubre que fue el cigarrillo, ¿no? O sea, hay factores de riesgo como el cigarrillo, el alcohol, la mala alimentación, la inactividad física. Hay tóxicos ambientales, la misma polución atmosférica, los agroquímicos que están utilizando en nuestros alimentos, los metales pesados, la radiación, los factores de estrés también nos inciden mucho, los pensamientos negativos. Y hay también infecciones por virus o por bacterias, como puede ser el Helicobacter pylori, el papiloma, el virus del papiloma, la hepatitis B o la hepatitis C, o el virus del Epstein-Barr. O sea, son algunos de los que se ha correlacionado con problemas de cáncer, ¿no? Y alrededor de un tercio, fíjense esto, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los 5 principales factores de riesgo que les voy a mencionar. La obesidad, exceso de grasa corporal, la ingesta reducida de frutas y verduras, la falta de actividad física, el fumar y el consumo de alcohol. No les estoy diciendo que una persona que esté pasadita un poquito de peso, que tenga unos kilitos de más, ya le va a dar cáncer. Tampoco que la persona que no hace ejercicio ya está condenada. Ni mucho menos pues una persona que se tomó un tequila hoy y otro dentro de una semana ya está también condenado a que le dé cáncer. No, pero son las estadísticas. Es lo que dicen las estadísticas que pudiera ser
pues un factor de riesgo principal, ¿no? El hecho es que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que del 30 al 50% de los cánceres en el mundo se pueden prevenir con un modo de vida saludable. Entonces, ¿por qué no bajan las estadísticas? Pues sencillamente porque las personas no cambian o no adquieren un estilo de vida saludable. Es así de sencillo. Las personas regularmente no creen que algunos pequeños cambios de estilo de vida van a causarle pues una parte positiva o le van a prevenir el cáncer, ¿no? Como están totalmente sanos, tienen 20, 30 años, 35, 40, pues se piensa y siempre pensamos, igualmente yo me incluyo, de que ya estamos muy jóvenes, que vamos a conquistar el mundo, que a mí no me da nada, a mí yo no me enfermo, yo soy prácticamente un superhéroe, ¿no? Pero sigo comiendo mal, sigo pues no haciendo ejercicio, sigo aspirando una cantidad de materia tóxica que está en el ambiente porque pues no lo tomo en consideración y a los años explota por allí un problema, ¿no? El mejor método para prevenir el cáncer es comprender los mecanismos implicados en su desarrollo. Si comprendemos un poco estos mecanismos, estamos más en el control de nuestra salud. Y es lo que vamos a hablar. ¿Qué significa la angiogénesis, por ejemplo? El cáncer es una célula y como toda célula se nutre de nutrientes, pues X. Pues la angiogénesis es un proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos para que esa célula cancerígena se nutra. Es un proceso fundamental y fíjense en la imagen que tenemos a la derecha. Es una célula que comenzó pequeñita, el cáncer ahí de color azulito, y va formando tejido sanguíneo y se llena como una araña, teje tu telaraña de tejido sanguíneo para nutrirse. Son células que consumen mucho azúcar, por ejemplo, mucho producto de alimentos que no son del todo muy beneficiosos, pero a ellas les encanta, ¿no? Sobre todo el azúcar les encanta, ¿no? El otro concepto es la metástasis. Metástasis es el proceso de propagación de un foco cancerígeno que puede estar en algún sitio a otro y ocurre regularmente por vía sanguínea o linfática. No ocurre así como por teletransportación, nada de esto. Ocurre porque se mueven a través de la sangre moléculas de señalización y aproximadamente el 92% de las muertes por cáncer no son detectadas porque esas metástasis no se detectan. Se ve un tumor en algún sitio del cuerpo visible, palpable, ante los estudios con imagenología, pero no saben los focos donde puedan estar de metástasis porque están bien escondidos. El otro término es la apoptosis. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de muerte celular controlada y fija. Como les comenté al principio, las células del corazón tienen un tiempo de vida y nacen nuevas y se renovan. Las células de los pulmones, las células del intestino, ninguna célula es eterna. Siempre se están renovando. Mueren las que ya están viejitas y nacen nuevas células. Pero en el cáncer no ocurre así. Entonces, la apoptosis no se da, no se mueren, no ocurre esa muerte celular programada. Entonces, esas células son como células inmortales y no se mueren, y al no morirse, pues continúan allí dañando el tejido y causando muchos problemas. Entonces, tenemos, en resumen, que el cáncer vive por la angiogénesis, que es decir, la formación de tejido para nutrirse, la proliferación, es decir, que crecen en número, en la metástasis, que invaden otro tejido y que evaden la apoptosis, que es la muerte celular programada. El cáncer no es una enfermedad, es un mecanismo de supervivencia que tienen las células. Y te voy a comentar por qué se piensa eso desde el punto de vista de medicina integrativa. Tu cuerpo lanza señales de advertencia. Cuando tienes de repente 20 años, 25, 30, 40, 50, gritos de tus células ante una mala alimentación, gritos de tus células cuando no te mueves, no haces ejercicio y te quedas pues en una actitud de sentarse en un sofá y no moverse mucho. Cuando hay exceso de estrés, tus células gritan. Cuando hay dolores de cabeza,
que no sabes su procedencia, pero te lo quitas con un analgésico, cuando tienes cansancio y no le das el descanso a tu cuerpo, sino que lo suprimes tomando café o té o soda en cantidades exageradas, cuando tienes nerviosismo y lo intentas controlar con el tabaco, con la nicotina, fumando y fumando un cigarro tras otro, cuando crees en el pesimismo, todo es malo, nada sirve, no te quieres a ti mismo, no practicas ningún tipo de medida de prevención y te tomas fármacos para prevenir cualquier síntoma, simplemente por prevenir alguna cosa rara, un medicamento farmacéutico sin prescripción médica. Tus células empiezan a gritar, épale, esto no está bien, hey, tengo problema. Es como una comunidad, imagínate que vivimos en una ciudad y hay personas que están con sus carteles de protesta en la calle y están quemando los autos y están rompiendo las vidrieras y están grafiteando las paredes y pues tu sistema inmune lo que hace es llévalos presos y listo, mételos en una celda y se acabó. Pero no toman en cuenta la base. ¿Por qué están gritando? ¿Por qué están protestando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces esas células que son como las personas en nuestra comunidad están gritando y te están gritando muy duro diciéndote, épale, hay agroquímicos que están entrando aquí en el sistema, que nos estamos comiendo con la fruta, con los vegetales, con lo que te comes. Hay metales pesados que están causando problemas en tu cuerpo. Hay contaminantes que están entrando y me están intoxicando y yo tengo que ver cómo me protejo de estos contaminantes, de estos metales pesados, de estas cosas. Y aparte de eso, me estás dando alimentos industrializados, gaseosas con ácido fosfórico, como las aguas negras, esas que ves allí en la pantalla, así las llamo yo, ¿no? Hay las carnes, mariscos o quesos que están envejecidos, que a veces pues traen una cantidad de químicos, la azúcar blanca refinada en exceso, los lácteos ultrapasteurizados, pan blanco en exceso, pizza, y no te estoy hablando de pizzas de carácter artesanal, sino más bien esas pizzas industrializadas, café, té, alcohol, frituras, edulcorantes artificiales. No te digo que estos alimentos causen problemas, simplemente es el uso abusivo de estos alimentos, sobre todo los industrializados, los alimentos refinados, altamente procesados. Hay alimentos, por ejemplo, como el café, como el té negro, que más bien tienen efectos positivos en tu salud y se han demostrado que tienen efectos muy positivos a nivel fisiológico. El problema es cuando lo utilizamos en exceso para calmar sintomatología que tus células quieren gritar. Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados y queremos, tu cuerpo quiere pues que descanse y tú no quieres que descanse porque tienes cosas que hacer y tomas cafés ahí donde viene el problema, ¿no? No, realmente no es el café como tal, sino el uso que se le da, ¿no? Las carnes procesadas, todas estas carnes que vienen empacadas, industrializadas, traen nitratos, traen nitritos, traen químicos para preservar, tienen un altísimo contenido de sodio como preservante, tienen nitrosamidas, que está comprobado que van dañando la pared de tu intestino, son las células de tu intestino, van a protestar, van a salir a formar protesta, ¿no? Igualmente la acrilamida. La acrilamida está en alimentos como las papas fritas, como las galletas, como el pan, los cereales para el desayuno, el café de tueste oscuro, eso también está demostrado. El café oscuro, el que es tostado oscuro fuerte, tiene acrilamida. Igualmente, cereales para el desayuno, las papas fritas tienen acrilamida. ¿Y qué significa esto? Cuando estos alimentos que contienen azúcares, que contienen aminoácidos también y algo de agua, se calientan a muy altas temperaturas y se queman, produce un cambio bioquímico, un cambio químico, pues, en el alimento y aparece esta acrilamida y la acrilamida es tóxica para tu cuerpo. Por eso si vas a consumir pan, por ejemplo, no lo tuestes al punto de quemarlo. Si vas a tomar café, tómalo de tueste medio, no de tueste oscuro o fuerte. Las papas fritas, regularmente lo ideal es que tú la hagas en tu casa si es que quieres satisfacer
pues un gusto por papa frita, pero las que vienen industrializadas muchas veces están quemadas también. Y eso es acrilamida. Y no lo digo yo, lo dice la Agencia Estándar para la Alimentación del Reino Unido, que es como la FDA, ¿no? Igualmente tenemos las aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Suena bien fuerte esto. Las carnes quemadas, todo lo que cocinamos a la parrilla, a la brasa, que las quemamos. Y es muy rico el tostadito de la carne y más con una salsita barbecue por arriba. Pero ese tostado, ese quemado, cambia las moléculas de la carne y las convierte en aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son mutagénicos, causan mutación. Y ya sabes lo que significa la mutación porque lo expliqué al principio de este webinar, ¿no? Las aflatoxinas son tóxicos, son como levaduras que son producidas por ciertos hongos y que atacan al maíz, al maní o cacahuate, a la semilla de algodón, a los frutos secos. Pueden ser las nueces, puede ser la harina de maíz con que se preparan las gorditas, con que se preparan las arepas por allá por Colombia. Si los atacó la aflatoxina, tú no te das cuenta y la consumes. Y eso ocurre porque a nivel industrial no se tienen las precauciones de controlar la humedad, controlar los factores de riesgo que pudieran contaminar el alimento. Y estas aflatoxinas no mueren con el calor, no mueren tampoco con el frío. Ni que la pongas en el comal, ni que la pongas en la sartén, ni que la pongas donde la pongas se van a morir, no las vamos a consumir. Por supuesto, tu sistema inmunológico las detecta y las va a atacar. Pero si eso continúa y continúa por largo tiempo, el sistema inmunológico se cansa y tus células pues tienen los efectos de esto, ¿no? Igualmente los plaguicidas, herbicidas que se ha visto en vegetales. La fresa ganó el primer lugar el año pasado como uno de los alimentos que más agroquímico tenía, igual que las lechugas y el repollo y este tipo de alimentos, ¿no? Es algo que es propio ya de la industrialización, por más que hagamos, pues tenemos problemas de agroquímicos, por eso la invitación es a buscar productos orgánicos, aunque una investigación canadiense determinó que los productos orgánicos también tenían cierto porcentaje de agroquímico, porque según los investigadores era transportado por el aire, igualmente por los insectos polinizadores, llevaban agroquímicos de un sitio a otro, ¿no? Igualmente hay químicos en los alimentos por manejo genético, los orgánicamente modificados, que todavía realmente no sabemos qué consecuencias pudiera tener en nuestra salud porque pues no tienen mucho tiempo en el mercado, ¿no? Los disruptores hormonales. También he comentado en otros webinars el famoso agente naranja que se utilizó en la guerra en Vietnam, las dioxinas que son tóxicos que están en el medio ambiente cuando se quema la basura, cuando se quema los vertederos de basura, los plásticos, las llantas y ese tipo de desechos provocan la liberación al ambiente de dioxinas que se almacenan en tu tejido adiposo. En donde tengas una grasa en tu organismo, ahí se van a almacenar y van a actuar como disruptores hormonales. Y todo esto se bioacumula, que es lo peor del asunto. Estos pesticidas, herbicidas, tóxicos pueden estar en el alimento que consume el ganado, puede estar en el alimento que consumen los pollos, puede estar en los alimentos que consumen los peces que son de criadero, más las hormonas que se le imponen, los antibióticos que se le colocan a estos animales, pues van a producir una carne con bioacumulación de tóxicos. Y nos vamos a comer a nosotros, como último eslabón, las toxinas y los tóxicos que ingirió esa vaca y los tóxicos que estaban en el pasto que ingirió la vaca, ¿no? Entonces, pues la verdad que es bien complicado, ¿no? Para completar todo esto, les comento un estudio de Paul Leroux. Paul Leroux es un toxicólogo de la Universidad McGill en Montreal. Tuve oportunidad de conocerlo. La Universidad de McGill, por cierto, es el equivalente a la Universidad de Harvard, pero en Montreal, Canadá. Y él tiene una investigación bien interesante sobre el efecto de los campos electromagnéticos a nivel de toxicidad en tu cuerpo. Y estos campos electromagnéticos están en todos lados. Las bombillas de tu casa cuando prendes el switch, las microondas, los celulares, las antenas eléctricas que están frente a tu casa, las computadoras, el cableado eléctrico, el Bluetooth, el Wi-Fi. No, dígame usted, todo. Realmente estamos
inundados de campos electromagnéticos también son fuentes de toxicidad en tu cuerpo. Las emociones tóxicas como la envidia, la rabia, los celos, la ira, el egoísmo, la inseguridad, hasta la baja autoestima, el no quererte a ti mismo, se traducen en lo que se llaman psicotoxinas. Van envenenando tus células y tus células empiezan a protestar, me están envenenando, porque tú tienes pensamientos que te están envenenando. Entonces puede ser que comas muy sano, puede ser que hagas ejercicio, puede ser que seas una persona pues totalmente naturista, pero puede ser que tengas mucha envidia, o mucha rabia, o muchos celos, o X emoción, y eso va generando toxicidad en tu cuerpo y va generando mutaciones genéticas, ¿no? Por eso te digo, cuidado con lo que piensas. Y realmente es un pensamiento de Buda. Lo que pienses, lo serás, lo que sientas, lo atraerás y lo que imagines, lo crearás. Entonces, si tienes esas emociones negativas, lo vas a plasmar en tus células. Si piensas que puedes tener un cáncer porque lo tienes metido en la cabeza, lo vas a crear, porque realmente donde pones tu atención, ahí pones tu energía, ¿no? Y ahí se va a formar este problema. Y el asunto está que no estamos eliminando esos tóxicos. Estamos en un planeta cerrado, bajo unas circunstancias ya casi al límite, donde vemos que hay muchas noticias sobre el cambio climático. Si lees la prensa y estás pendiente de las noticias, ves el gran problema que hay de sequía en muchos países, inclusive en el norte de México hay bastante sequía también. Ya están apareciendo hasta cosas que estaban bajo el agua, que tenían siglos que estaban allá abajo por la sequía de ríos y sequías de manantiales. Y todo esto es el cambio climático. Igualmente, pues nuestro cuerpo está recibiendo toda esa cantidad de problemas que acabo de comentarle y no lo estamos eliminando, no estamos tratando de eliminar eso de nuestro cuerpo, de limpiar, de desintoxicar. Entonces tenemos exceso de tóxicos en el hígado, tenemos retención de tóxicos a nivel intestinal, tenemos putrefacción de alimentos en nuestro intestino con la producción de cadaverinas y putrecinas, con acúmulo de toxicidad a nivel linfático, con inflamación sistémica de bajo grado, y todo esto es un detonante para un crecimiento normal de células, por supuesto, estamos tóxicos. Entonces podemos concluir que las células cancerígenas son células normales de tu cuerpo, que un día fueron normales, pero que se han visto rechazadas por lo que consideraban su hogar, están privadas de una adecuada alimentación, están privadas del apoyo que deberías de darle, más bien se le está dando toxicidad, se le están dando pensamientos negativos, se le está dando alimentos dañinos y en su desesperación para poder sobrevivir, lo único que lograron hacer es convertirse. Entonces se convierten en una célula que puede sobrevivir en un ambiente tóxico, donde no la maten ese tipo de químicos tóxicos, pensamientos, etcétera, y ahí viene la mutación genética. Es un mecanismo de supervivencia. Deben de buscar cómo sobrevivir. Las células han mutado para poder sobrevivir en un entorno ácido, un entorno no oxigenado y para poder ayudar a neutralizar o al menos algunos residuos de esos metabólicos han tenido que mutar. La mayoría de los tumores, de un 90-95%, desaparecen normalmente, completamente, sin causarte ningún problema, sin causar una rebelión ni decirte, epa, yo me voy de aquí, me voy a desaparecer. La mayoría, porque tal vez hiciste un cambio de estilo de vida, tal vez hiciste algo por tu salud, pero si no haces nada, si más bien continúas en este mundo tóxico y no ayudas a tu organismo a limpiar, a desintoxicar, a desinflamar, a bloquear factores cancerígenos, pues por supuesto que se va a crear un proceso cancerígeno, ¿no? El cáncer no hace que una persona enferme, es la enfermedad de esa persona la que ocasiona el cáncer. Entonces, vamos a buscar ese equilibrio. Tú dirás, bueno,
pues vamos a ver cómo hacemos, porque ya yo quiero salir de esto. O sea, eso está interesante, pero ¿cómo hago para reequilibrar mi cuerpo? Te traigo un mensaje de un libro que leí, El arte de la guerra, de Sun Tzu. La victoria en la batalla no se produce por azar realmente. No es que tú digas, bueno, vamos a ver qué pasa. No, la victoria se alcanza porque te has colocado previamente en una situación de ventaja para obtener esa seguridad en la victoria. Y eso te da pues la ventaja ante eso. Tenemos que colocarnos en posición de ventaja frente a células cancerígenas. Tenemos que aventajarnos a lo que pueden ellas hacer. Entonces nos fijamos que hay investigaciones del año 1931 de un ganador de premio Nobel, Otto Warburg. Él descubrió la causa del cáncer y dice, ninguna enfermedad, incluido el cáncer, puede sobrevivir en un entorno alcalino. Y habló y murió a los 87 años, fíjense. Él demostró que la causa primaria y la prevención del cáncer es la alimentación y el estilo de vida antifisiológico. Una dieta ácida, el sedentarismo, que produce un entorno ácido, que expulsa oxígeno. Eso causa que tus células muten, que tus células cambien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un entorno alcalino en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo logramos? Consumiendo abundante cantidad de vegetales, de frutas, preferiblemente frutas enteras, no en jugos, alimentos verdes, comida lo más saludable posible. Si es orgánica, mucho mejor. Si no es orgánica, lávala bien, lávala lo mejor posible. Haz ejercicio, hay que moverse. Lo que no se usa se atrofia, se corroe. Entonces hay que moverse y hay que consumir alimentos lo más reales posibles. Alimentos que reconozcas que no han sufrido procesos de transformación. Se sabe también que adoptar una alimentación que se llama vegetariana o pescetariana, es decir, más cantidad de vegetales que productos de origen animal, o en todo caso pescado, pudiera ayudar a disminuir las estadísticas del cáncer. El consumo de pescados, más que todo de los chicos, pescados pequeños, porque los pescados grandes, para mala noticia nuestra, sobre todo los de agua fría, están contaminados con mercurio. Entonces tenemos que buscar peces un poco más pequeños, que no están tan contaminados, pues tienen un efecto positivo en tu salud. Igualmente el consumo de vegetales, ¿no? Dentro de los vegetales hay vegetales y frutas que tienen fitoquímicos, fitonutrientes, que han demostrado actividad anticancerígena. Por ejemplo, las crucíferas. Las crucíferas son el brócoli, el coliflor, el repollo. Esos que cuando calientas tienen un olor bastante fuerte, son los sulforanos. Pues esos sulforanos o los glucosinolatos tienen una acción citotóxica, es decir, que son tóxicos para las células cancerígenas. Tienen una acción inmunomoduladora, antiinflamatorio y antiangiogénico. Ya sabes lo que significa la angiogénesis, la producción de los vasos sanguíneos para nutrirse el tumor. Entonces, los glucosinolatos impiden esa angiogénesis, ¿no? Por otro lado, las aliáceas. Las aliáceas son el ajo, la cebolla, el cebollín, el ajo porro, tienen componentes azufrados. Y esos componentes azufrados ayudan a eliminar tóxicos y combaten células tumorales por el hecho de tener esos componentes azufrados. El té verde, por ejemplo, contiene catequinas que bloquean la angiogénesis, que reduce el riesgo de cáncer. Los frutos cítricos contienen terpenos, flavonoides, que también tienen un efecto. Las superfrutas, que se llaman las bayas, contienen polifenoles, antioxidantes. Eso sí, trata de que estas bayas sean orgánicas para evitar un poco los agroquímicos y, como te digo, lávalas bien antes de consumirlas, ¿no? Igualmente, se ha estudiado muchísimo una raíz muy conocida de todos nosotros, la cúrcuma. Y dentro de la cúrcuma tenemos un componente que se llama la curcumina. Y la curcumina ha demostrado, y fíjense que hay dos estudios abajo, uno 2009 y otro 2011, donde habla específicamente sobre la prevención del cáncer colorectal con la curcumina. Y ahí vemos cuál es el mecanismo de acción anticancerígeno de la curcumina. Fíjate que tiene una acción antiproliferativa, evita la proliferación por el bloqueo de ciertas moléculas con nombres extraños que no vamos a nombrar en este momento, no vale la pena,
Esto es más que todo muy científico, ni siquiera médico. Esto es para los científicos que están metidos en los laboratorios. Pero sabemos que tiene una actividad antiproliferativa y que tiene acción sobre esas moléculas. Estimula la apoptosis celular, la muerte celular programada. Tiene una acción sobre varias moléculas que estimulan la apoptosis. Tiene una acción antiangiogénica. ¿Te acuerdas que la angiogénesis es la formación de nuevo tejido para nutrirse? Pues inhibe la angiogénesis y previene la metástasis y la progresión tumoral. Esto está demostrado en una revista de Cancer Prevention Research, una revista médica, publicado el estudio. Entonces, la curcumina puede actuar a nivel de la apoptosis celular, la curcumina puede actuar a nivel de la metástasis, puede actuar a nivel de la angiogénesis y puede actuar a nivel de la proliferación. Los mecanismos que te comenté que son los mecanismos que el cáncer utiliza para pues causar daño, ¿no? El hecho que también se ha determinado que la curcumina tiene un efecto a nivel de lo que se llama el factor de transcripción NRF2. El factor de transcripción NRF2 está en todas nuestras células. Es un mecanismo intracelular de desintoxicación y tiene que ver con desintoxicación también de radicales libres y ayuda a eliminar tóxicos, toxinas, metales pesados, ayuda a inducir a la apoptosis celular y tiene una respuesta antioxidante. Por este medio protege a las células y hay varias investigaciones, dos de ellas las podemos ver abajo sobre problemas a nivel tiroideo y también a nivel del estrés oxidativo que tiene que ver con la apoptosis celular. Entonces, tenemos a disposición la nanocurcumina micelar o la curcumina con BioMS. Te recuerdo que estos productos están totalmente disponibles, bien sea Nanophy Cúrcuma o bien sea Cúrcuma Plus en los Estados Unidos, que existe este último. Estos productos pueden ser de mucho apoyo para la prevención del cáncer y personas que ya tienen la enfermedad también pueden beneficiarse, por supuesto que sí, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Les comenté que tenemos que limpiar y desintoxicarnos de una cantidad de tóxicos que están en nuestro cuerpo. Y no podemos utilizar esos productos de limpieza que tenemos ahí guardados. Tiene que ser unos productos especiales, productos que nuestro cuerpo los asimile y que pues tengan esos efectos de limpieza y desintoxicación en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vamos a actuar a través del hígado, vamos a actuar a través del hígado. El hígado es el principal órgano de neutralización y eliminación de tóxicos de nuestro cuerpo y lo vamos a apoyar en su función. Entonces, los tóxicos entran al hígado y sufren lo que se llama metabolismo hepático de fase 1 y de fase 2 de desintoxicación y neutralización de tóxicos. Si nosotros lo apoyamos con herbolaria, con hierbas que ayudan a este proceso, como la chicoria, la semilla de apio, la menta, la moringa, podemos apoyar a que el hígado neutralice esos tóxicos de una manera más saludable y los elimine vía la vesícula biliar a través de las heces, vía sanguínea a través de los pulmones con el CO2, a través de la piel con el sudor o a través de los riñones con la orina. En este proceso se forman una gran cantidad de radicales libres porque es parte del proceso de neutralización de tóxicos. Esos radicales libres, si no los controlamos, van a causarnos daño a nivel celular, a nivel tisular. Para eso vamos a utilizar la curcumina, para bloquear esos agentes oxidantes. Entonces, fíjate que ya tenemos por allí algunas hierbas que pueden ser de mucho apoyo para el hígado. Esa fórmula herbal ya existe. La tienes en este producto, se llama Symbiofy. Symbiofy contiene pues moringa, chicoria, menta, hinojo, apio, aparte de hongo shiitake, que modula el sistema inmunológico, la alga alfa y el alga spirulina, que también ayudan a desintoxicar metales pesados. Entonces, esto es parte de la función de la formulación herbal contenida en el producto Symbiofy. Por ejemplo, espirulina y alga alfa ayuda a desintoxicar metales pesados y agroquímicos. La menta y el hinojo ayudan al hígado a desintoxicar tóxicos y eliminarlos por la orina. El shiitake y la moringa
la moringa ayudan a neutralizar agentes oxidantes y la fibra prebiótica que contiene Symbiofy moviliza el intestino y ayuda a eliminar tóxicos y materia fecal que está por allí guardada en tu colon, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de algunos de los componentes, no todos por razones de tiempo. El shiitake. Shiitake es un hongo que se utiliza en Japón desde hace muchísimos años y contiene algo que se llama lentinano, y el lentinano se ha utilizado conjuntamente con la quimio y la radioterapia y ha dado muy buenos resultados. Tiene también actividad antitumoral por su contenido de beta-glucanos y es considerado un inmunoestimulante antimetastásico antioxidante. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones. Ahí lo vemos abajo, el lentinano como inmunoterapéutico en el caso de cáncer de pulmón, y el otro estudio habla sobre el cáncer en oncología, el uso de pues hongos. Igualmente, para remover tóxicos como son las aflatoxinas que te comenté, te recuerdo que son las que pueden crecer en cereales, vemos varias investigaciones que han utilizado precisamente la curcumina. Una de ellas, la número 5 que aparece ahí en tu pantalla, está realizado en el Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es bien interesante, donde vemos que la curcumina tiene un papel fundamental en la eliminación, en el bloqueo y eliminación de estos tóxicos llamados aflatoxinas. Igualmente te tengo que comentar que la microbiota intestinal, es decir, los trillones de bacterias y microorganismos que viven en tu intestino, también tienen algo que ver con todo esto. Recordamos que la microbiota intestinal saludable debería estar contenida en un 90% por bifidobacterias y lactobacilos, lo ves allí abajo de tu pantalla, luego un menos porcentaje de otro tipo de bacterias y mucho menos, un 1% de ciertas bacterias que no son muy buenas, pero que tienen ciertas funciones, un 1% de Proteus, Clostridio y algunos hongos, simplemente para mantener la armonía en la ecología de tu microbiota intestinal. Pues el mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal es llevada a cabo por esta microbiota intestinal. Pero igualmente estas bacterias tienen el control de lo que se llama xenobióticos, es decir, de químicos que ingresan a tu cuerpo. Se encargan de metabolizar en tu intestino esos químicos, mismo hasta los fármacos. Te dan protección frente a cualquier patógeno que pueda entrar en tu cuerpo, modulan tu sistema inmunológico y producen lo que se llama postbióticos, que se absorben, van a tu sangre y tienen efecto a nivel de tu organismo hasta de prevención y pues ataque de células cancerígenas. Las bacterias intestinales buenas producen metabolitos o productos metabólicos que protegen la integridad de tu intestino. Por el contrario, la mala microbiota, las malas bacterias, si se expanden como consecuencia de una mala alimentación, de un estilo de vida poco saludable, ellas más bien producen más toxinas, que esas toxinas te causan inflamación intestinal. Esa inflamación intestinal te causa intestino poroso permeable. Ese intestino poroso permeable deja pasar las toxinas a la sangre y ya están en tu cuerpo y ya pueden causar cualquier problema en cualquier sitio. Los posbióticos. Los posbióticos son producto de los prebióticos y los probióticos. Las bacterias, al consumir la fibra, producen posbióticos. Uno de ellos se llama ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta tienen efectos anticancerígenos. Fíjate esto, uno de esos ácidos grasos producidos por estas buenas bacterias intestinales se llama butirato. El butirato y el propionato inhibe células tumorales. Y eso se ha demostrado in vitro en laboratorio, tanto en cáncer colorectal como en linfoma. Fíjate que esto está muy interesante, cómo las bacterias intestinales, los probióticos, te pueden apoyar en caso de cáncer de tipo colorectal o linfoma.
Los lactobacilos, por ejemplo. Los lactobacilos pueden estimular a tus células inmunológicas, como las células NK, que son las natural killer o asesinas naturales, o las células dendríticas, que son células de defensa, que conduce a la eliminación de células cancerígenas o precancerígenas en tu cuerpo. Son como identificadoras. Entonces son como policías, como militares que están pendientes en todo tu sistema, están dando vuelta en toda tu circulación buscando células que no estén del todo controladas para controlarlas, para eliminarlas. Y esto también está demostrado. Fíjate que hay un estudio, este que vemos acá, el efecto antitumoral de ciertas bacterias intestinales, y ahí vemos varias de ellas, como los lactobacilos, que tienen una acción inmunológica anticancerígena, y hay otra del lado derecho que son las bacterias protumorales, como puede ser la Escherichia coli, como puede ser el Helicobacter, como puede ser el enterobios fecales o cualquier bacteria entérica de tipo tóxica. O sea, realmente, si queremos un apoyo a tu sistema de la microbiota intestinal, deberíamos de estar en equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas, ¿no? Lo otro que se suma a todo esto es lo que se llama el inflamosoma. El inflamosoma. Pues además de la microbiota intestinal, que interactúa con las células inmunes, como con las células del intestino, ella actúa a través de la activación de lo que se llama inflamosoma. Las inflamosomas son complejos intracelulares, se encuentran dentro de la célula, con varias proteínas que están en células inmunes, también en células epiteliales de tu cuerpo. Cuando ocurre la interrupción de la homeostasis, es decir, del equilibrio, de la activación de esos inflamosomas, se activa una respuesta inflamatoria. Y esa desregulación o esa falta de regulación de estos inflamasomas da lugar a varios problemas de salud desde el punto de vista autoinmune y que pueden provocar el cáncer. ¿A qué va con todo esto? Que resulta ser que hay varios estudios en oncología, ensayos clínicos que se han hecho para evaluar la eficacia de los probióticos en disminuir el riesgo y la gravedad de los tratamientos para el cáncer, relacionados sobre todo con la toxicidad. Por ejemplo, la toxicidad por algún químico para el cáncer, la diarrea, la mucositis, etcétera. Y a pesar de esto, se ha visto que la administración de probióticos en múltiples ensayos ha demostrado tener efectos beneficiosos en el tratamiento de la diarrea y de otros síntomas de la terapia contra el cáncer tradicional. Así que puede utilizarse los probióticos conjuntamente con la quimioterapia para apoyar a pacientes que estén recibiendo este tratamiento médico. Lo otro que les quiero llamar la atención también es que hay un ensayo clínico doble ciego donde se utilizó probióticos del tipo lactobacilos. Y los lactobacilos, específicamente lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium longum, acuérdense de ese nombre, lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, lograron una reducción significativa de la diarrea y de algunos otros síntomas relacionados con la quimioterapia. Los efectos fueron positivos en relación con la disminución de la sintomatología en general con el uso de los probióticos. Entonces, pues es muy positivo que una persona que esté recibiendo quimio, si quiere disminuir los síntomas, puede utilizar probióticos de tipo lactobacilo y de tipo bifidobacterium. Pues te lo comento porque el producto Symbiofy contiene lactobacillus acidophilus, 4 billones de unidades formadoras de colonia, y contiene Bifidobacterium longum, 1 billón de unidades formadoras de colonia. En general contiene 5 billones de buenas bacterias que cuando las ingieres van a formar comunidades en tu intestino, te van a apoyar muchísimo con tu salud. Igualmente contiene la comida de esa bacteria. La fórmula fibra de Symbiofy es una fibra prebiótica que nutre esas buenas bacterias para que crezcan saludables y se reproduzcan en tu intestino. O sea, tiene 9 tipos distintos de fibra, de manzana, ciruela, de guar, salvado de arroz, linaza, chicoria con fructoligosacáridos, fibra de avena, etcétera, ¿no? Es parte de lo que ofrece este producto. Y es que cuando los probióticos
que son los microorganismos vivos, las bacterias, comen esta fibra que aportada por Symbiofy, producen los posbióticos que te comenté. Y dentro de los posbióticos están los ácidos grasos de cadena corta, que también te lo comenté. Entonces, allí tenemos pues una posible ayuda para este problema del cáncer, ¿no? El otro punto que tengo que comentar es la parte linfática. Los linfáticos son un tipo de canales en paralelo con tu sistema circulatorio. Pero a diferencia del sistema circulatorio, que la sangre es bombeada por el corazón, los linfáticos no tienen corazón, no lo bombea ningún tipo de bomba. Entonces, ¿cómo se mueven los linfáticos? Se mueven por tu movimiento físico. Cuando tú te mueves, cuando haces ejercicio, cuando mueves los músculos, cuando te paras de la silla, te sientas, te mueves, tú activas los linfáticos. Y casi todos los tipos de cáncer van precedidos de una congestión linfática. Cuando el drenaje linfático es inadecuado, las células cancerosas son las primeras en que se manifiestan. Por eso los linfáticos es fundamental mantenerlos limpios, no como vemos en la pantalla que está toda esta cantidad de sucio tapando las alcantarillas. Entonces, el sistema linfático es un conjunto de drenaje que lo podemos considerar como cloacas, que consisten en canales, ganglios, el vaso está ahí, el timo, la amígdala, y su papel es limpiar nuestras células. Absorben esos desechos de tóxicos, de grasas, etcétera, se va por ese sistema de drenaje y va a llegar a centros donde va a ser eliminado. Si la carga tóxica es mucha, pues congestiona los linfáticos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a mover los líquidos, vamos a mover los linfáticos. Y ahí Symbiofy también te puede apoyar, porque el hinojo es un diurético, el shiitake ayuda a la desintoxicación hepática, la chicoria igual, la semilla de apio igual, un sobrecito al día es de mucha ayuda, pero no solamente eso. No creas tú que, con solamente tomarme el Symbiofy, pues ya voy a limpiar mis linfáticos. No, tienes que activarlos también. ¿Cómo lo activas? Puede ser con masaje, y hay masajes de drenaje linfático. Muévete, haz ejercicio, evita la ropa ajustada, porque congestiona los linfáticos. Respira aire puro en la naturaleza, báñate con agua caliente y fría, cambia la temperatura del agua para activar los linfáticos, toma bastante líquido y te puedes dar hasta masajito con un cepillo de cerda suave o una esponjita, así con movimientos circulares por las piernas, por los brazos, por el abdomen, va a activar los linfáticos. Fíjate que son medidas muy sencillas, nada que es del otro mundo, así como que muy extraño, ¿no? Muévete, haz ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, ejercicios de estiramiento, ejercicios de alta intensidad. Camina si no haces ejercicio, por lo menos llega a 7,000 a 10,000 pasos diarios. Esto te va a apoyar muchísimo con tu salud. Toma el Symbiofy, un contenido de un sobre en el día para apoyarte con este proceso. Vamos a eliminar radicales libres. Los radicales libres, te comenté, eran producidos también en ese proceso de desintoxicación y si no los neutralizamos, pueden provocar problemas, ¿no? Un radical libre es una molécula pues que tiene un electrón desapareado en su última capa y si eso ocurre, él causa una inestabilidad de la membrana celular y esa inestabilidad de la membrana celular puede provocar pues mutaciones genéticas. El hecho es que la curcumina tiene un efecto antioxidante, bloquea los radicales libres, reduce el daño a nivel de ADN, aumenta la expresión de genes de reparación de ADN, reduce el estrés oxidativo, la inflamación y la angiogénesis y activa mecanismos, como te comenté, de NRF2 de desintoxicación celular. Y es que se ha demostrado no solamente esto, hay investigaciones como esta que ves en pantalla de Fronteras de Oncología, una revista médica donde pues participaron científicos de Brasil y se titula Eficacia in vivo, en vivos, en personas vivas, de la curcumina en nanopartículas frente al cáncer de seno. Y esto fue un metaanálisis donde participaron en varios países en este estudio. Y la conclusión de este estudio es que el uso de nanopartículas de curcumina o nanocurcumina tiene un enfoque prometedor para el cáncer de mama.
Los resultados muestran una reducción significativa del volumen tumoral en todos los modelos de cáncer de mama, en la reducción de la proliferación de células tumorales, en el deterioro de la angiogénesis, incluso en la reducción de la población de células madres cancerosas. Y los efectos adversos fueron nulos. No hubo ningún tipo de efecto adverso y hasta se hizo estudios de histopatología en hígado, en riñón, en pulmón y en vaso y no se consiguieron ningún tipo de alteración en los que tomaron nanocurcumina. O sea, realmente esto es muy, pero muy interesante. Igualmente hay otro artículo que apareció publicado en Nutrition and Cancer, año 2021, administración de la curcumina micelar, la micela, en cáncer colorectal, inflamación intestinal. Y la conclusión de este estudio es que la curcumina micelar, que tiene una muy alta biodisponibilidad, cuando lo tomas por bastante tiempo crónicamente, en una concentración hasta relativamente baja, fisiológicamente relevante, suprime la inflamación y la carcinogénesis en este modelo de tumor colorectal y fue utilizado en ratoncitos de experimentación. Pero fíjate qué interesante. Entonces, lo otro que te quiero llamar a la reflexión es esa flecha azul. Está señalando un nombre que dice Jan Frank. Te recuerdo, Jan Frank es uno de los investigadores, creadores de Nano5. O sea que ya debes de saber cuando se refieren a curcumina micelar, cuál fue la que utilizaron en este estudio. Pues ya sabes de quién se trata, ¿no? Entonces, esto es otra muy, pero muy buena noticia. Igualmente, vemos este otro estudio que habla sobre la concentración intratumoral y los efectos orales de curcumiloides micelares en algo que se llama un glioblastoma. Un glioblastoma es un tumor maligno en el cerebro. Y la conclusión de este estudio es que el tratamiento con curcuminoides micelares redujo la concentración de esos glioblastomas y alteró el metabolismo energético del tumor. Y fíjate en la flechita, ¿quiénes son los investigadores? Cristina Shibor y Jan Frank otra vez. ¿Quiénes son esos? Son los investigadores, creadores de Nano5. Así que ya sabes cuál producto se utilizó en esta investigación que está publicado en el Nutrition Cancer año 2016 y que está en la revista de los archivos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. O sea, realmente pues está todo totalmente documentado. Igualmente, el jengibre no lo podemos dejar atrás. El jengibre tiene mecanismos quimioterapéuticos, mecanismos como muerte celular, cancerígena, evita la proliferación celular, evita la angiogénesis, tiene varios mecanismos. Y esto también está totalmente documentado. No todas las curcuminas son iguales, recuerda eso. Te lo traigo a la mente. No todas las curcuminas que ves en el mercado llegan a tu hígado, a tu cerebro, a tu páncreas, a la circulación, a los músculos o a los senos, donde va a cumplir la función. Porque no todas las curcuminas tienen el BioMS. BioMS son las 3 tecnologías en un mismo producto. La contiene Nano5, la contiene Curcuma Plus. Te recuerdo, la tecnología de estos 2 productos comienza con la extracción de la oleoresina, la aplicación de la nanotecnología, la micelización, para luego obtener un producto final que es una nanomicela de tamaño nanométrico de 30 nanómetros. Esto, aparte de contener vitamina D3, y se ha determinado, según los estudios, que la deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo del cáncer de mama en mujeres pre- y posmenopáusico. Te hago esta connotación recordándote que ambos productos, Nano5 y Curcuma Plus, contienen vitamina D. Ahí está la cantidad, 280, 360 unidades por cada 10 gotas de cualquiera de estos 2 productos, bien sea Nano5 o bien sea Curcuma Plus. Y pues te recuerdo que el Curcuma Plus se llama así porque aparte de contener ya la curcumina BioMS con vitamina D, contiene jengibre y contiene vitamina C. ¿Cuánto tomar de cualquiera de estos 2 productos? 10 gotas al día. O sea, 10 gotas al día es lo que se ha estudiado en estos últimos estudios que te comenté. Aunque en casos especiales
podríamos hasta aumentar a 20 gotas al día, 10 gotas en la mañana y 10 gotas en la tarde, por un periodo de tiempo para impregnar tejido, para llegar con una concentración un poco mayor, por un periodo de tiempo y después bajar a 10 gotas diarias. Lo importante aquí no es la cantidad, lo importante aquí es la frecuencia, la continuidad, que lo tomes todos los días es más importante que te tomes un frasco hoy y un frasco el mes que viene. O sea, realmente la continuidad hace la diferencia. El éxito en el tratamiento del cáncer implica que el paciente se encuentre enteramente bien a todo nivel, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, que también es muy importante para nuestro equilibrio y nuestra salud. Realiza actividades que te reconforten, que te llenen de energía, pensamientos positivos, comparte con las demás personas todos los conocimientos que hemos aprendido en el webinar del día de hoy. Ayúdalos a practicar lo que es la relajación, la oración, la gratitud. Es muy importante ser agradecidos por el día a día, por todo lo bueno que nos pasó y hasta por lo malo que nos pasó, que nos va a enseñar. Sal al aire libre, escucha música que te relaje, te motive, concéntrate en tu respiración. Todo esto también apoya muchísimo a tu organismo. Y finalmente, la remisión espontánea tiene lugar cuando tus células ya no necesitan autodefenderse. Y ya no lo necesitan porque sencillamente, pues ya tú eres una nueva persona, ya cambiaste tus pensamientos, ya estás haciendo un poco más de ejercicio, ya cambiaste tu alimentación, ya estás tomando tus productos preventivos, Symbiofy, Nanofy, pues entraste en el camino de la salud. Finalmente, para ya terminar el webinar del día de hoy, te tengo por acá los temas para el próximo mes de septiembre. Vamos a hablar el 1 de septiembre, ya es jueves, sobre cúrcuma y cúrcuma plus, sobre Nanofy. Nanofy y cúrcuma plus, BUMS, para las personas nuevas que tengas por allí, que quieras que conozcan sobre estos productos, invítala para que los conozcan el 1 de septiembre. El día 8 vamos a hablar sobre los psicobióticos, el futuro de la salud mental. El día 15 nos estamos oxidando. El día 22, rumbo a la inflamación y a la enfermedad. Y el día 29 vamos a hablar de Symbiofy y qué puede hacer por ti. Así que si hay personas que quieras invitar a que escuchen estos webinars, pues están aquí en tu pantalla. Este webinar está siendo grabado para que lo puedas volver a ver o compartir con las personas que no pudieron asistir. Muchísimas gracias por su asistencia. Disculpen, nos pasamos un poquito de tiempo, pero es que este tema realmente merece un poquito más del tiempo habitual, ¿no? Pues solamente me resta desearle que pasen muy buenas noches y pues un muy buen fin de semana. Aunque quede el viernes por delante, pues que tengas un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves de Wellness. Muchísimas gracias por todos sus saludos, todos sus buenos mensajes. Les recuerdo que si tienen dudas me pueden escribir a angel.gavet@vidafy.co. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Recording stopped.